Buenos días, Pemar. Seguimos con el tema de los Reyes Católicos y con la tarea del lunes 18 de mayo, que es esta página 85 sobre la unidad religiosa y la política exterior de su gobierno, que debíais leer, estudiar y luego realizar las dos actividades que os había mandado. Os he comentado que iba yo a leerla y haceros unas alusiones al tema para que os resulte más amena, ¿vale? Y así me escucháis y vais viendo de qué trata. En cuanto a la unidad religiosa, que es el punto 2.3, unidad religiosa, acordaos que los reyes católicos tuvieron un objetivo fundamental que era la centralización del poder. Entonces, no solo la centralización era con respecto a la política, sino también a la religión. Bueno, religión y política iban muy unidas en esa época. Entonces, para ello era fundamental esa unidad religiosa, de la que habla aquí en este primer punto. Para conseguirlo, os dice que llevaron un programa de reformas, es decir, una serie de cambios en sus reinos. Estos cambios. El primero, que ya lo hemos hablado, establecen el Consejo de la Inquisición. La Inquisición, si recordáis, es un tribunal cuyo objetivo era acabar, os dice ahí el libro, acabar con la herejía. Los herejes son aquellas personas que van contra los dogmas, contra las ideas de la Iglesia católica en este caso. Entonces, todo aquel que se apartaba de la fe católica era considerado hereje. Quien no seguía sus ritos, sus creencias, sus dogmas, se le llevaba al tribunal de la Inquisición, se le juzgaba, incluso se llegaba a torturar y había penas de muerte. ¿De acuerdo? Entonces fue un tribunal que estuvo durante muchos siglos en vigor, incluso después de los reyes católicos, y que cometió mucha injusticia, puesto que a veces se llevaba al tribunal a personas, muchas veces inocentes, que se acusaban sin pruebas. ¿De acuerdo? Entonces, ellos establecen este Consejo de la Inquisición porque están muy preocupados por unificar la religión. Pensad que había 3 religiones en su reino: cristiana, judía y musulmana. Pues ellos solo dejan la cristiana. Por tanto, la segunda reforma es esta: expulsión de los judíos de la península ibérica. Hay un decreto en 1492, recordad que este año es muy importante porque ocurren 3 hechos fundamentales: la expulsión de los judíos, descubrimiento de América y la conquista del reino de Granada. Entonces, os dice aquí que la mayoría de la población judía abandonó, pero no abandonó, sino que tuvo que abandonar el país. Fueron obligados a irse, dejar sus casas, dejar sus posiciones y marcharse. Los que se quisieran quedar tenían que convertirse a la fe cristiana. Y entonces a esos judíos que se convirtieron a la fe cristiana se les llamó conversos. De conversión, convertirse, se les denominó conversos. Y pertenecían a una categoría inferior que el resto de los ciudadanos, porque no estaban bien vistos los judíos que se habían quedado convertidos. Y por último, la reforma del sometimiento a los musulmanes, y ya sí conseguían totalmente la unidad religiosa. Recordad, se conquista el reino de Granada en 1492. Los reyes firman esas capitulaciones de Granada. Recordad que vencen a Boabdil, que es el último rey musulmán de la península. Una vez vencidos los musulmanes, se les garantiza, fijaos, se les garantiza la libertad religiosa. En un principio, en esas capitulaciones, que son como una especie de acuerdos que se toman, y se les dan unos derechos,
vamos, se firman como una especie de contrato entre los dos bandos, pero años más tarde, el cardenal Cisneros, pensad que los reyes católicos están muy unidos a la Iglesia, y este cardenal fue una figura muy importante, consejero de la reina Isabel, y los obliga a bautizarse a los musulmanes. Quien no se bautizara debía irse también, no podía quedarse en la península. A los musulmanes que aceptan el bautismo se les llama moriscos. Aquí en la península de Sevilla, o en la península, digo yo, en la provincia de Sevilla, hay pueblos a los que se les denomina, a las personas que viven allí, moriscos. Por ejemplo, la Puebla de Cazalla. Pues ahí hubo muchos musulmanes que se convirtieron al cristianismo y de ahí se les ha quedado el nombre de moriscos. Fijaos, en la fotografía que tenemos aquí en la página, viene el lema de los Reyes Católicos: tanto monta, que es tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. Acordaos que el lema lo creó, como muy bien dijisteis algunos, Elio Antonio de Nebrija en 1492, que es un humanista, una persona muy culta, gramático, que fue el que editó la primera gramática de la lengua castellana. Pues fijaos, en esta fotografía es cuando se está llevando a cabo el decreto de expulsión de los judíos, y se firma el 31 de marzo de 1492. Solo se le dan 4 meses para abandonar las tierras. Pensad que los judíos llevan aquí siglos en la península ibérica. Consideran estas tierras como su casa y la casa y las tierras de sus antepasados. Y tienen que dejarlas. En 4 meses se tienen que ir. Y se les prohíbe llevar oro, plata, piedras preciosas. ¿Por qué? Pues porque todo esto que era de gran valor, ¿quién se lo va a quedar? Pues las personas influyentes, los reyes, los nobles y las personas mejor situadas en la sociedad. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a unidad religiosa. Y ahora pasamos al punto 2.4, que es la política exterior. ¡Uy, cómo me ha salido el curso! Mira, 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 mira cómo me sale el curso. Ahora, en cuanto a la política exterior, fijaos, los reyes, tanto Isabel como Fernando, ellos intentan, os dice aquí, expandirse, expandir sus dominios, su poder, no solo aquí en la península, con todos los reinos, unificándolos, acordados, sino más allá. Y más allá, ¿dónde? Pues tenemos Castilla, que sobre todo va a ser Isabel, que era la castellana, por el Atlántico. El primer dato que nos da es que se expande por el Atlántico, por el norte del Atlántico, el norte de Europa, el comercio con Flandes. España tiene posesiones en Flandes y comercia sobre todo la lana, el tejido, es para comerciar el tejido, lana. Y la verdad es que hay un comercio muy rico entre Flandes y la península. Y luego al sur conquista las Islas Canarias, que están, ya sabéis, en el continente africano, pero pertenecen a España, a lo que ahora es España, desde la época de los Reyes Católicos. Entonces, esa conquista de las Islas Canarias hace que gracias a llegan allí y desde allí se dirigen hacia las Indias, que las Indias en este caso es el continente americano. Cuando Cristóbal Colón hace esa expedición que él pensaba que iba a llegar a las Indias de Oriente a través de hacia el oeste, pero se encuentra con el precioso continente americano que tenemos nosotros a 3 alumnos que son de allí: Rodolfo, Marcelo y Jonathan, de esa bonita tierra. Bueno, pues Castilla se expande por el norte de Europa y las Islas Canarias y América, todo eso hacia el Atlántico. Y Fernando, con su reino de Aragón y su corona de Aragón,
que está, como sabéis, más al este en la península, pues él quiere ir hacia el Mediterráneo, ¿eh? Y conquistar los territorios que están al este, en este caso el sur de Italia, sobre todo Nápoles, Sicilia, isla de Sicilia. Recordad que hubo un enfrentamiento, una guerra con Francia, eso también lo habéis hecho en la actividad, ¿eh? El rey francés también está interesado en dominar Nápoles. Entonces se produce una guerra entre el reino de Aragón y Francia. En esta guerra destaca un soldado muy valiente, muy famoso por ser muy buen guerrero, que es Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, apodado el Gran Capitán. En Córdoba, precisamente, en su ciudad, hay una estatua en una plaza y ahí aparece su caballo ataviado con la indumentaria de un buen guerrero. Consiguió muchos territorios, muchas batallas y muchas guerras ganadas para los reyes católicos. Por eso los reyes católicos lo estimaban muchísimo, derrota a los franceses y conquista además del Nápoles y de todo el sur de Italia plazas en el norte de África, ¿eh? Y ahí tenemos ya Melilla, que todavía pertenece a España, aunque esté en el continente africano, en Marruecos. Tenemos Orán, Bujía y también tenemos Trípoli, en Argelia y Túnez. Todo esto pasa a ser de la corona de Aragón y por tanto Castilla y Aragón, porque ya con la unión de los reyes católicos, Castilla y Aragón pasan a ser todo un reino, ¿eh? Así que nada, chicos, esta es la mini explicación. Espero que os haya servido, que os haya sido más amena que leyéndola solo vosotros. Y esta tarde de lunes, porque esto está pensado para que lo veáis el lunes, os corregiré vuestras actividades. ¿De acuerdo? Bueno, pasad un buen lunes y hasta pronto.